Dios te lleva a través de la tormenta. Si oyes su voz, cuando oyes la voz de Dios, Él te lleva a través de la tormenta, ¿verdad? Oír la voz de Dios en medio de la tormenta es muy importante. Muy importante. Cuando te encuentras en una dificultad, lo primero que debes de hacer es buscar el rostro de Dios. Es lo primero que debemos de hacer. En vez de buscar una solución al problema, lo primero que debemos de hacer es buscar el rostro de Dios. Cuando nosotros buscamos primeramente el rostro de Dios, la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos tomar una buena decisión en todo lo que hagamos. Aleluya. Y la forma en que Dios nos habla es a través de su palabra, a través de la oración. Nos habla nuestro corazón, nos habla nuestra mente. Aleluya. Aleluya. Miramos la historia de David. David era un hombre muy valiente, pero su valentía no era porque él era muy valiente, sino era porque él siempre dependía de Dios. Él tenía su dependencia en Dios. Él siempre buscaba a Dios por dirección y por todo lo que tenía que hacer. Él buscaba a Dios. Aleluya. Una vez que lo quisieron apedrearlo, pero David lo que hizo, no se desesperó, no estuvo desesperado, sino que simplemente fue a buscar a Dios. Aleluya. Entonces, David vivía un tiempo con los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de Israel, pero David tuvo que huir a ese pueblo de los filisteos, los enemigos de Israel, porque el rey de Israel lo quería matar. No le caía bien, solamente por una canción. Amén. Que cantaban las mujeres, decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y esa canción le entró mucho coraje, mucha envidia, que hasta lo quería matar. Lo quería matar a David, quería destruirlo. Pero David, ¿verdad?, tuvo que huir aquí con estos filisteos para que no lo encontraran, porque lo andaban buscando por todos lados. Pero él se juntó con estos filisteos y ahí vivió entre ellos. Y una vez que estaban ahí todos juntos para ir a pelear contra Israel, y vinieron los capitanes de los filisteos y miraron a David allí y dijeron: ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Qué hace David aquí? Vamos a ver primero de Samuel, capítulo 30. Dice la palabra de Dios, verso 1. Decía: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Cuando le dijeron a David: ¿qué hace este hombre aquí? ¿Qué hace David aquí? Que este hombre va a quererse otra vez hallar gracia con su señor, con el rey Saúl. ¿Y qué va a hacer este David? Nos va a matar. Va a matar ahí a todos. Nos va a matar. ¿Quién no es este David el que cantaban las mujeres? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Estaban diciendo: no, sáquenlo de aquí. Entonces lo sacaron a David para que se regresara a su ciudad. Entonces, cuando se regresaron a su ciudad, que es Ziklag, ahí cuando se regresaron a su ciudad, dice que ahí llegaron los amalecitas y le prendieron fuego a esa ciudad. Dice ahí: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado
al seguir su camino. Aleluya. ¿Qué pasaría si tú llegas a tu casa, está quemada, que cuando te fuiste ahí dejaste tu esposa, tus hijos? ¿Qué vas a pensar? Pues que se quemaron todos. Amén. Quizá ellos pensaron que se habían quemado todos. Quizá ellos pensaron que se había quemado sus hijos, sus esposas, pero ya después se dieron cuenta que no había ni un muerto ahí, sino que ya se los habían llevado. Y dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron tanto que hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estaban llorando porque habían quemado la ciudad y se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos cautivos. Amén. Era un momento muy duro porque no sabes qué les hayan pasado, qué hayan hecho con ellos cuando se los llevaron. Hay una desesperación, y entonces aquí es donde los hombres se enojaron tanto que querían apedrear a David. Dice el verso 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Un momento muy difícil para David. Aleluya. Todos llorando, y se llevaron a las esposas de David. Aleluya. Verso 6 dice, y David se angustió mucho. Aleluya. Después de haber llorado, estaba angustiado. Y dice ahí, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Aleluya. Miramos que David estaba triste porque se habían llevado a sus esposas y a sus hijos. Estaba triste y ahora estaba angustiado porque lo iban a agarrar a pedradas. Estaban hablando ahí que lo iban a apedrear. Aleluya. Entonces era una carga para David muy dolorosa. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios, pero David, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios que David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Ahí miramos que David sabía dónde estaba la fortaleza, dónde estaba la ayuda, y era en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza es Dios. El que nos levanta, el que nos ayuda a seguir adelante es Dios. Aleluya. Él es nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro socorro es Jehová. Aleluya. Es el que nos levanta y nos fortalece. Y por eso lo primero que tenemos que hacer cuando viene la dificultad, cuando te quieren agarrar a pedradas, cuando te quieren poner para abajo, lo que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios. Ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestra ayuda. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces nosotros tenemos que saber que ahí está nuestra fortaleza en Dios. Aleluya. Pasamos momentos duros, momentos difíciles, pero ahí está Dios para ayudarnos. Aleluya. Por eso David buscó la voz de Dios, buscó que Dios le hablara a su corazón. Tenemos que buscar que Dios nos hable a nuestra vida, porque Él es el que nos va a consolar nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros no podemos ver los problemas tal como son. Muchas veces se nos hace más grande de lo que nosotros pensamos, pero Dios es el que mira claramente cómo está el problema. Dios mira cómo está la situación, y Él es el que nos va a empezar a guiar para donde tenemos que ir. Aleluya. Miramos que David empezó le dijo a los sacerdotes que le trajeran el éfod y para él buscar la voz de Dios. Ahí vemos verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego
que me acerque del éfod, y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. La victoria primera que tienes que alcanzar es una victoria espiritual. Espiritual, cuando tu espíritu está bajo, cuando estás desanimado, cuando miras que todo se te viene encima, tienes que levantarte espiritualmente primero. Y lo único que te puede levantar espiritualmente es la presencia de Dios. Cuando te llenas de Dios, cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en tu vida, tú te empiezas a levantar, tú te empiezas a animar, te sientes fortalecido, te sientes con fuerzas para seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Nosotros pasamos esta dificultad de mi padre, que perdimos a nuestro papá. Fue un momento muy duro, aleluya. Les decía el miércoles que a veces nos va a doler no mirar a mi papá ahí sentado. A veces que tenía preguntas de la Biblia, yo iba a mi papá y le preguntaba, y ahora ya no está él para preguntarle, ¿verdad? Es un momento, ¿verdad?, que a veces me pongo a pensar en la noche. Quisiera platicar otro ratito con él. Quisiera pasar otro ratito, y ahí es donde me duele más. Que no pasé más tiempo con él. Nunca es suficiente tiempo. Aleluya. Y a veces es un dolor, pero si en ese dolor nosotros empezamos a buscar a Dios, ahí Dios te empieza a fortalecer, te empieza a decir: no estás solo, yo estoy contigo. Aleluya. Ahí está nuestra fortaleza, el que levanta nuestras manos y nos dice: yo estoy contigo, para que sigas adelante. Aleluya, gloria a Dios. Yo siempre me he sentido bien confiado, porque ahí estaba mi papá. Si algo se me atoraba, yo no más iba a mi papá y él me desantoraba. Pero ahora ya no hay quien me desantore. Pero ahí está Dios, amén. Ahora Dios ahí está, aleluya. Nunca se ha movido. Amén, Dios siempre está ahí, aleluya, gloria a Dios. Entonces, Dios, ¿verdad? David consultó a Jehová. Dios le dijo: lo vas a alcanzar, vas a librar a los cautivos. Ya ahí, él ya tenía la victoria. Dios le dijo: vas a alcanzarlos y vas a alcanzar la victoria. Ahí él ya alcanzó la victoria. Vamos a ver un video de Bukele, pues es en inglés, pero yo se los tradujo al español. Es unas palabras que dijo Bukele de El Salvador. ¿Por qué tuvo la victoria contra las pandillas? Dice ahí Bukele. There's a spiritual war, Una physical. guerra espiritual y This is una the war física. to be. That's the unofficial. Yes. That's the unofficial. The spiritual. If you win the spiritual war, Si ganas la vida it's not espiritual, the physical. se refleja en lo físico. I think what I have to call it, our impressive La impresión de la victoria, because we won the porque ganaron la very, very guerra Well, espiritual. that leads me. I didn't because expect. you didn't have competition. I mean, they were satanic. I think that made it easier. In your inaugural, and I was listening on headphones for the translation, so I just want to check this. You said, we have achieved this great victory and made this a safe country, and that's the predicate for everything that follows. And the next thing we're going to do in this term is to work on the economy and make it better. Grow the economy. Yes. And you said, I have correct me if Bueno, I'm wrong, más I have eso a es lo que 3-point plan. quería I'm thinking, mostrarle. ¿Verdad? Que Bukele dice: ¿cómo pudieron ganar esa guerra contra las pandillas? Dice: hay una guerra espiritual y hay una guerra física. Si tú ganas la guerra espiritual, se va a mostrar en la guerra física. Entonces ellos ganaron la guerra espiritual, dice: ganamos la guerra espiritual y por eso pudimos vencer la física. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí miramos a David también, que él venció la guerra física, espiritual,
porque ahí Dios le dijo, los vas a alcanzar y vas a librar a los cautivos. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, ¿quieres victoria? Tienes que orar. ¿Quieres sanidad? Tienes que orar. ¿Quieres lograr algo? Tienes que orar. Aleluya. Primero tienes que ganarlo en la oración y después se va a reflejar en lo físico. Aleluya. Nosotros tenemos que ganarlo en lo espiritual. Por eso la oración es muy importante. Que oremos y busquemos el rostro del Señor para nosotros poder mirar victoria. Muchas veces no solamente es oración, sino tener que meterle ayuno también, ayunar también, para que Dios se mueva grandemente, porque la palabra de Dios dice, este género no sale simplemente con oración, sino necesita oración y ayuno. Aleluya. Entonces necesitamos oración y ayuno para vencer, para triunfar. Aleluya. El ayuno es simplemente dejar de comer. Cuando la panza te dice, el estómago te dice, dame más de comer, tú le dices, no te voy a dar. Y le das agua nomás. Aleluya. Y entonces es el ayuno, ¿verdad? A veces lo hacemos mediodía, a veces lo hacemos un día entero. Amén. Pero el ayuno, tiene que haber ayuno, y en ese ayuno uno tiene que estar leyendo la palabra de Dios y orando. Amén. Buscando el rostro de Dios. Aleluya. Por eso es necesario ganar la victoria espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, verso 9 dice la palabra de Dios: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Cansados, no pudieron pasar por el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y Judá, y del Negev de Caleb, y pusimos fuego en Siclag. O sea, era uno de los que prendieron fuego a la ciudad donde está David. Y les dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Entonces ya David había ganado la guerra espiritual. Había ganado la guerra espiritual David. Ahora todo está saliendo bien. Todo está saliendo bien. Se encontraron parecía un homeless, tenía hambre, estaba fuera de sí. Y se lo encontraron y lo trajeron con David. Ellos, ¿cómo sabían que ese hambriento, enfermo, tirado en medio del desierto, iba a ser el que los iba a llevar a donde David iba a tener la victoria? ¿Cómo iban a saber? Por eso dice la palabra: no te canses de hacer el bien. No sabes al que le estás haciendo bien qué bendición va a ser para tu vida esa persona. Amén. Aleluya. Esa persona estaba tirado y lo trajeron a David, y luego David le preguntó: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sí. Y entonces le dijo: pues yo soy un egipcio, que soy de los amalecitas, fuimos a prender la ciudad de Siclag. ¿Me llevas con ellos? Y él dijo: pues si no me entregas a ellos y no me matan, los llevo.
Entonces, quizás ahí los amalecitas estaban divirtiéndose, bien contentos, porque nadie sabía dónde estaban. Estaban allá quizás escondidos, divirtiéndose, haciendo fiesta porque habían ganado un gran botín. Y estaban contentos, pero no se daban cuenta que David se había encontrado a alguien que sabía dónde estaban. Y ellos no sabían que David iba a llegar en ese momento. Por eso ellos estaban emborrachándose y haciendo fiesta, muy contentos, muy confiados. Pero ahí David, ¿verdad? Él se encontró a esta persona, le dio de comer y dice que volvió en sí, porque no había comido por 3 días y 3 noches. Y volvió en sí. Entonces ya David le preguntó y le dijo: oh, tú eres de los que quemaron mi ciudad, ¿ah? Pero no le dijo, ¿verdad? Sí. Pero dice: ¿me vas a llevar esa tropa? Sí, sí te llevo. Y entonces ahí miramos que David encontró su respuesta en una persona que quizás, ¿verdad?, nadie la iba a tomar en cuenta. Pero eso es cuando tú ganas la guerra espiritual, las cosas se empiezan a poner en orden. Todo se empieza a poner en orden, aleluya. Llegó ese egipcio y era el que los iba a llevar para allá, y todo se pone en orden para que ellos podían llegar a ese lugar donde estaban esos hombres, donde estaban distraídos, ni pensaban que iban a llegar los israelitas en ese lugar. Verso 16 dice: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados, o sea, desparramados ahí tirados en el piso, y sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Ahí encontraron al enemigo tranquilo, ¿verdad?, disfrutando de su botín, ¿verdad?, de lo que habían alcanzado, ¿verdad? Y llegaron en ese momento donde estaban ya todos borrachos, todos. ¿Y qué sucedió entonces? Verso 17 dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Dios se la puso fácil ahí para que él los matara a todos, aleluya. Y entonces dice ahí: y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David, aleluya. Miramos ahí que tuvieron una gran victoria David. Ahora, el enemigo, ¿verdad?, estaba divirtiéndose en fiesta. No sabían que el pueblo de Israel podía llegar en ese momento. Bueno, el ejército de David no sabían que iba a llegar en ese momento. Por eso estaban muy contentos, muy emborrachados. Pero llegaron porque este egipcio los llevó. Este egipcio los llevó a ese lugar donde estaban todos escondidos, quizás, y entonces ahí fueron derrotados. Siempre Dios nos va a dar la victoria cuando nosotros tenemos la victoria espiritualmente. Por eso es necesario que oremos, hermano. Es necesario que busquemos el rostro de Dios para tener la victoria espiritual. Amén. Y entonces la vamos a tener una victoria física. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios mira todo lo que está pasando. Aleluya. Dios mira todo lo que está sucediendo. Por eso cuando vamos a Dios, Él nos va a decir para dónde tenemos que ir y cómo nos debemos mover. Aleluya, gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios en Mateo 6:33 dice: buscar primeramente el reino de Dios. Por eso buscar a Dios primero, aleluya, y su justicia, y todo será añadido. Guerra espiritual primero, ganarla, y todo lo demás va a venir por añadidura, aleluya.
Los demás victorias van a llegar, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios dice también en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Vamos a ver un video para que miren cómo los ovejas obedecen al pastor, aleluya. One more time. Oh, one is. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. Hombre, así es como las ovejas obedecen al pastor, amén. Nosotros somos las ovejas de Dios, por eso nosotros debemos obedecer a su voz, aleluya. Y la única forma en que vamos a obedecer la voz de Dios, si la podemos oír, y la única forma en que podemos oír a Dios es teniendo una relación con Él, en la oración, en la lectura de la Biblia, en el ayuno, en la búsqueda de su presencia, aleluya. Y es la única manera en que nosotros podemos mirar, ¿verdad? Ser guiados por Él, aleluya. Gloria a Dios. A ver si podemos mirar otro video, ¿verdad? Dice que 2.5 minutos de haber nacida, ¿verdad? Metieron a esta niña en la incubadora. Y mira lo que pasó la baby cuando oyó la voz del papá. Cuando oyó la voz del papá. Tenía 2.5 minutos de nacer. Okay, look, I'm right here. It's okay. I'm right here, here. We're doing just fine. It's okay, I'm right here. Ella se cayó callada, la baby. Y, ¿verdad? Y, vamos a ver ahora la niña para de llorar, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cuando le dice I love you, ¿verdad? Cuando le dice I love you, el papá le dice I love you a la baby. Portland, it's okay. It's good. I'm right here. I am right here. I love you. Yeah, I'm right here. It's okay. Cuando le dijo al labio, ella empezó a abrir los ojos, amén. Por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que Dios está ahí con nosotros, y cuando oye su voz se siente la paz. Empiezas a sentir paz en tu corazón, tranquilidad. Así como la baby pudo oír la voz de su papá, ella pudo estar tranquila. Oh, mi papá está aquí. Aleluya. Así nosotros podemos
Cuando oímos su voz, oh, no estoy solo, Dios está conmigo. Dios me va a ayudar a seguir adelante, aleluya. Y es lo bonito cuando sientes que Dios te ama, cuando sientes sus abrazos. Es lo más hermoso, lo más precioso, cuando sientes los abrazos del Señor que te dice que te ama, aleluya. Y es lo más bonito, que te ayuda a seguir adelante en victoria, aleluya. Gloria a Dios. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por cosas buenas y malas. Es inevitable, todos tenemos que pasar por eso, aleluya. Pero nosotros tenemos a un Dios que nos consuela, que nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante, aleluya. Es lo más importante para nosotros, que esté Dios con nosotros. Aunque perdamos todo, pero Dios sigue con nosotros. Es lo más hermoso, lo más que nosotros necesitamos en nuestra vida, es a Dios. Sí, amén. Lo demás simplemente es añadidura. Por eso nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Mi papá me decía la primera vez que lo metieron al hospital, decía, tengo cuentas que arreglar. Y entonces, deudas que tenía, y empezó a pagar lo que debía. Aleluya. Y empezó a pagar todo. Y ya después me dijo, ya está todo arreglado. Ya está, ya arreglé mis cuentas, dice. Y entonces, ahí, ¿verdad? Y entonces cuando el Señor se lo llevó, ya se fue tranquilo, ya estaba sus cuentas arregladas, aleluya. Y así nosotros tenemos que arreglar cuentas con Dios, amén. Tenemos que arreglar cuentas con Dios. Si robabas, ya no robes, amén. Si mentías, ya no mientas. Si tomabas, ya no tomes. Si adulterabas, ya no adulteres. Aleluya. Necesitas arreglar las cuentas con Dios. Amén. Aleluya. Si no estás casado, cásate. Y no estés fornicando más. Cada vez que tú tocas a la mujer con que estás, si no estás casado, estás fornicando. Necesitas casarte para estar bien delante de Dios. Amén. Necesitas hacer el pacto delante de Dios, que te has comprometido con esa persona para estar para toda la vida. Aleluya. Amén. Tenemos que ponernos en cuenta con Dios, porque no sabemos si la muerte nos va a llegar mañana o Cristo puede venir mañana. Sí, aleluya. Señor. No sabemos, por eso tenemos que poner nuestra vida en cuenta, a cuenta con Dios. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el rojo, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso dice, entre tanto que se dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Por eso hay que oír la voz de Dios y obedecerla. Aleluya. Amén. Tenemos que ponernos bien con Dios, porque no sabemos cuándo es el final, cuándo es nuestro final. Todavía pensábamos nosotros que mi papá iba a salir otra vez con vida de ese hospital. Yo esperaba oír otra vez su voz, pero desde que entró en el hospital ya no hablaba, ya no decía nada, ya no pudimos escuchar más su voz. Amén. Y pues ya cuando me tocaba, a mí me tocaba el jueves cuidarlo, y el miércoles él murió. Yo pensaba verlo otra vez el jueves vivo, pero se fue antes. Aleluya. Por eso no sabemos, no tenemos comprada la vida. No. La vida se nos va en un momento. Por eso hoy es el tiempo de ponerte bien con Dios. Sí, aleluya. amén, amén. Tenemos que poner bien con Dios. Y termino con esta historia. Dice un hombre llamado David Gibbs. Y a mí, David Gibbs, ¿verdad?, era un abogado que estaba en Alaska.
estaba en las islas, unas islas que están en Alaska, y dice que se iba a ir en un avión para un lugar que se llama Anchorage de Alaska, y se iba a ir a ese lugar, pero llegó una persona ahí con él y le dijo: hey, ahórrate el ticket. ¿Cómo me voy a ahorrar el ticket? Sí, ahórrate el ticket. ¿Por qué? Mira, yo tengo un avión y yo te puedo llevar. Yo te puedo llevar en este avión. Yo, bueno, dice, pero no, mejor me voy en el avión acá. Y no, ándale, lo tienes que tratar. Mira, se siente muy bonito ir en el avión y todo. Es una avioneta, es un avión pequeño. Y entonces dijo, ok, bueno. Y dice que otro abogado estaba con él. Y entonces fueron con esta persona a viajar en ese avioncito chiquito. Y dice que se miraba bonito el avión. Wow, se mira bonito el avión. Y dijo, sí, vénganse, súbanse al avión. Y se subieron al avión. Y cuando se subieron al avión, pues todo estaba bien limpiecito. Dice que él se sentó al lado izquierdo y el piloto estaba al lado derecho, y el otro abogado estaba sentado atrás de él, y estaban ahí, y ya iban a ir a la autopista, y el abogado dijo: hey, para el avión, vamos a hacer una oración. Y el piloto dijo: eso nunca hacemos. Digo, no, pero ahora sí. Y entonces digo, y se puso a orar. Dice que normalmente hacen oraciones de 30 segundos o 1 minuto, pero él dice: yo oré 8 minutos. Para asegurarme, dice. Y entonces dice que ya, entonces agarró el avión y empezó a caminar, se empezó a subir, a volar, y luego, bien suave, se fue bien suavecito, así. Y lo malo era que había nubes, y el piloto le dijo al hermano, no, al abogado, pues era hermano también, pues era abogado, le dijo al abogado, ¿sabes qué? A mí las nubes me hacen desmayar, me desmayan las nubes. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo que te vas a desmayar? Y dice que todo el día estuvo nublado. Y le digo, sí, siempre cuando voy a las nubes me desmayo. Hay pasado, dice. Y entonces digo, oh no, ¿y qué vamos a hacer? Y luego dice que de repente, como había muchas nubes, se le empezaron a voltear los ojos para atrás, y luego pum, se desmayó el piloto. Y entonces entonces el abogado le dijo, hey, David, le digo, hey, levántate, ¿qué estás haciendo? Y el otro no se levantaba. Y entonces digo, y el otro abogado le digo, ¿qué hacemos? Y él le dijo, pues un radio, a ver, habla. Y luego agarró ahí un radio y dijo, aló. Y luego el de allá contestaron, aló, ¿qué no saben usar el radio? Y luego, no sabemos nada. Estamos en peligro. El piloto se acaba de desmayar. Ándale. Y no sabemos qué hacer. Y luego, ok, no se preocupen, tranquilos. No es cachetada. ¿Cómo que tranquilos? No despierta. Tranquilo, respire profundo. Estaba bien desesperado. Y entonces digo, espérame, lo voy a comunicar con otra torre, a ellos los van a ayudar para que aterricen bien. Pero luego se esperaron un rato. El avión seguía volando solo ahí. Y entonces de repente alguien llegó, aló, tranquilo, solamente te digo, le dijo el de la torre, le dijo, solamente
te pido un favor. Oye mi voz. Al momento que dejes de oír mi voz, tú vas a morir. Pero si tú obedeces lo que yo te digo a mi voz, tú vas a llegar a salvo. Nomás oye mi voz. Oye mi voz solamente. Y entonces dice que estás a punto de estrellarte en una montaña. Tienes que levantarte un poquito para arriba para no estrellarte con la montaña. Entonces le hizo un poquito. Ahí estás bien. Ya acabo de frizar todos los aviones y nadie se va a atravesar delante de ti. Sigue manejando. Y entonces dice que de los otros aviones hablaron también en la radio. Le decían, dice, no te preocupes, lo vas a lograr. Tranquilo. Y estaban, pues nunca habían manejado un avión y estaban desesperados ahí. Y entonces seguía el avión manejando. Y entonces dice, tú nomás sigue, ahorita te digo qué vas a hacer. Y de repente llegaron a una tormenta. Mira, vas a entrar a un clima muy fuerte. Una tormenta, vas a punto de entrar a una tormenta. Por favor, óyeme bien. No veas la tormenta. Oye mi voz, tú solamente no veas la tormenta. No la veas. Solamente oye mi voz. ¿Ok? Yo te voy a decir para dónde te tienes que ir y cómo le tienes que hacer. Y entonces dice que él estuvo tranquilo. Se movía el avión y tranquilo. No se desesperen. Y entonces dice que pasaron la tormenta. Y dice, al rato vas a ver unas luces. Y entonces vas a empezar a bajar. Le vas a puchar para que se baje el avión poco a poquito. Y entonces vas a aterrizar. Y entonces esas luces se miran como una cruz. La cruz te va a llevar, va a ser tu salvación, la cruz. Y entonces dice, ok. Entonces dice que venían así, y entonces le dijo, baja poquito más. Y él todavía no miraba las luces, no miraba. Y luego entonces dice, ya las miré. Y luego, ahora bájalo más. Y entonces dice que cuando llegaron, dice que quería aterrizar y no podía. No podía. Y otra vez. Y 7 veces no pudo aterrizarlo hasta que lo aterrizó. Aterrizó el avión. Y entonces dice que los llevaron a un motel. Y cuando llegaron a ese motel, ahí se quedaron en el motel. Y entonces dice que alguien le tocó la puerta y llegó el que le había hablado en el radio y le dijo, te doy gracias porque oíste mi voz y porque seguiste las instrucciones como te dije al pie de la letra. Dice, y porque yo he mirado, dice, muchos aviones que se han estrellado porque no han oído mi voz. Ellos quieren hacerlo como ellos quieren y se matan, todos se matan. Pero cuando tú obedeciste a mi voz, llegaste con todo bien. Aleluya. Decía, tú no me podías ver, pero yo sí te podía ver. Tú no podías ver dónde ibas, pero yo sí podía ver dónde tú ibas. Y eso es lo que es Dios. Dios puede ver dónde nosotros vamos. Dios puede ver lo que viene más adelante. Por eso cuando oímos su voz, vamos a tener victorias y triunfo en el camino del Señor. Aleluya. Por eso hoy la voz del Señor. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos?
A su nombre. Por eso nosotros tenemos que aprender a oír su voz, porque cuando oímos su voz, esa voz nos va a guiar a nuestra victoria, a nuestro triunfo. Aleluya. Por eso debemos de saber que hay un Dios que todo lo ve, que nada se le esconde, y ahí está para cuidarte, para guiarte, para bendecirte. Solamente está de que tú lo busques. El que busca lo encuentra. Aleluya. Dice la palabra de Dios: búscame y me hallaréis. Aleluya. Y vamos a encontrarlo. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Aleluya. Yo las conozco y me siguen. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Entonces la voz de Dios nos va a llevar a la victoria. La voz de Dios nos va a llevar a la vida eterna, a tener una vida de victoria. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en verso 28, Juan 10, 28, dice: y no perecerá jamás. Que no vas a perecer nunca, jamás, porque Dios te da la victoria. Aleluya. Por eso tenemos que estar ahí para darle todo, rendirnos a Él. Solamente Dios dice: ríndete a mí y yo me encargo de ti. Ríndete a mí y yo me encargo de ti. Dios se encarga de nosotros cuando nosotros nos rendimos a Él. Solamente ríndete, hermano. Dile: Señor, aquí está mi vida. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Cuando tú le das tu vida al Señor, te rindes a Él y Él empieza a obrar en tu vida. Puesto de pie, hermanos. Aleluya. Vamos